Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. En este mundo moderno, parece ser que la palabra servir no solamente sea cosa del pasado, sino que también es interpretada como alguien inferior. Estas nuevas generaciones están creciendo y siendo enseñadas que no deben servir a nadie. Incluso escuchamos de que no colaboran en las tareas domésticas del hogar. En ese sentido, muy poca gente en la actualidad está dispuesta a servir, incluyendo y mayormente a aquellos que ocupan un cargo, ya sea en los negocios o cualquier entidad, incluyendo la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros leemos Marcos capítulo 10, versículo 45, el Señor Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De modo que si hay un líder que no debió servir, era el Señor Jesucristo. Si era alguien con las competencias para no ejercer el servicio, era Él únicamente. Sin embargo, ¿qué es lo que hoy día algunos malinterpretan del servicio y el liderazgo? Algunos creen que esas palabras están divorciadas entre sí. Sin embargo, con el ejemplo del Señor Jesucristo es totalmente lo opuesto. El líder debe servir primero. De modo que en el servicio, en el liderazgo, podemos aprender tres cosas. En primer lugar, el servicio antecede al puesto. Y aquí es donde existe una gran diferencia entre el liderazgo del Señor Jesucristo y la de los escribas, los intérpretes de la ley y los fariseos, quienes eran los líderes religiosos de aquel entonces. En el caso del Señor Jesucristo, Él predicaba y enseñaba lo que Él ya hacía. Es decir, también, ¿y qué incluía eso? Incluía de que Él ya servía, ayudaba y cuidaba también de las personas. En el caso de los escribas, de los líderes religiosos de Israel en aquel entonces, ellos estaban acostumbrados a ser vistos por las personas y también a ser servidos. Cuando miramos nosotros Mateo capítulo 23, versículo 5, el Señor Jesús advirtió sobre el comportamiento de los fariseos. Dice: pero todo lo que hacen, o lo hacen para que la gente los vea, porque ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. De manera que ellos disfrutaban entonces ser vistos y ser honrados, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos el caso del Señor Jesucristo, Él era totalmente lo opuesto. Incluso sus propios discípulos. Y aquí hay algo bastante interesante que vale la pena mencionar, ¿no? Los discípulos que el Señor eligió, si bien eran personas comunes, debemos notar de que los discípulos tenían trabajos y oficios antes de ser llamados apóstoles. ¿Y eso qué tiene que ver con el servicio? Bueno, justamente es que ellos ya estaban acostumbrados a colaborar, trabajar en unidad, ser independientes y sostener incluso a sus propias familias con el fruto de su trabajo. Y eso es importante, porque cuando ellos fueron llamados a ser apóstoles, simplemente tenían que cambiar su concepto de que no solamente tenían que ayudar a los más allegados, que era su familia, sino que abrazar el concepto de la iglesia, de que también tenían que colaborar y servir a muchos más que no solamente su propia familia. En ese sentido, el Señor Jesucristo se valió de las habilidades de los discípulos, habilidades naturales que sirvieron para que ellos tuvieran la capacidad también de poder seguir hacia adelante. Note eso, ellos tenían un oficio
Y eso colaboró y ayudó a que cuando fuesen designados como apóstoles, el servicio no era nada nuevo para ellos. También podemos ver de que ese liderazgo auténtico, el liderazgo auténtico se define justamente por el servicio. A diferencia de un liderazgo autoritativo. El liderazgo del Señor Jesucristo, nadie tuvo problema con someterse a las cosas que Él decía porque Él lo hacía con buena intención y servía a los demás. Entonces ese es un ejemplo de un buen liderazgo. Entonces el líder debe aprender que se debe servir antes. Es decir, antes de ser llamados a ocupar un cargo, uno ya debe estar acostumbrado a servir. Porque al ocupar un cargo no significa de que uno no deba servir. En segundo lugar, el líder también debe comprender que el servicio o servir no es algo opcional. Cuando el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 9, versículo 35, Marcos 9, 35, Él les dijo a sus discípulos lo siguiente. Llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Fuimos llamados para servir. Si bien este pasaje fue utilizado por el Señor a sus discípulos que él había elegido, ciertamente este pasaje también tiene una aplicación a nosotros, especialmente a aquellos que sirven y colaboran en la iglesia. El servicio no es opcional. No solamente tenemos que enseñarle a los demás que deben servir, sino que ese ejemplo debe empezar por nosotros. Si bien es cierto, siempre hemos dicho y se ha dicho de que uno no puede pedirle a otros lo que uno mismo no está dispuesto a hacer. De esa manera, debemos comprender también que al ser redimidos por la sangre del Señor Jesucristo y también llamados a ser santos, uno de nuestros compromisos es el de servir, y eso es algo que no es opcional. Tenemos ejemplos en Santiago capítulo 1 versículo 27, un ejemplo de servicio es visitar a los necesitados, es decir, las viudas y los huérfanos. También tenemos ayudar al hambriento. También podemos ver en Lucas 10, 25 al 37, hacer el bien. Y tenemos Gálatas 6, que especialmente podemos ayudar a otros, pero especialmente a los de la familia de la fe. Y sobre todo, recuerde Romanos 12, 11, que dice, en lo que requiere diligencia, debemos ser no perezosos, sino que fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora considere también esto. Si no es opcional, eso quiere decir también de que empieza por una responsabilidad personal. No puedo yo esperar que la congregación decida quién debe servir y cuándo debe servir. Es decir, mi fe, que es una fe viva y activa, con energía que reside en el Señor, me debe motivar a mí a estar ocupado en algo. Y estamos hablando específicamente de aquellos que sirven en la iglesia, hablando del liderazgo. En tercer lugar y último, es que el servicio demuestra lo que nosotros llevamos en el corazón. Un ejemplo claro de esto es Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:13 dice lo siguiente. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Gálatas 5:13. Pienso que aquí es el problema. Yo pienso que aquí es el punto principal por el cual algunos malinterpretan el liderazgo y el servicio, creyendo de que ambos conceptos están separados. Pero aquí es el problema. ¿Por qué? Porque son las acciones las que hablan.
Algunos hermanos, específicamente algunos líderes, creen que servir solamente se limita a los estudios bíblicos, las predicaciones y el evangelismo. No obstante, nosotros podemos hacer otras cosas más. Podemos también colaborar en ciertas maneras. Es decir, podemos colaborar en la limpieza del local, preparar el salón para el día domingo, limpiar el local, limpiar el baño, atender las necesidades que la congregación en la parte física también lo tenga. Y yo creo que ahí muchos no comprenden y creen que por ser encargados de la congregación no deben hacer esas cosas. Y si ese es el pensamiento, considero realmente de que ellos no han comprendido el liderazgo del Señor Jesucristo, las cosas que Él hizo en los 4 relatos del Evangelio. De modo que si nosotros realmente amamos a otros, entonces no vamos a tener problemas con servir, ¿no? Y yo creo que si no servimos o malinterpretamos y creemos que la iglesia debe de servirnos a nosotros, es porque no entendemos ni nunca hemos aprendido a servir a otros. Y si lo hacemos es como una profesión, como un trabajo, pero no como una motivación de la fe. En este sentido, podemos decir que el liderazgo debe servir primero. ¿Por qué? Porque antecede al puesto, también porque es algo que no es opcional y por último, demuestran lo que nosotros llevamos en el corazón. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea con su iglesia.